Hay que darle todo el mérito a quien lo tiene para entender que la decisión que acaba de tomar el presidente de la República cuando está reunido el comité de negociación o el grupo de negociación o como se le quiera llamar, y esa decisión es una pieza política maestra, una obra política maestra, porque el presidente ha ordenado lo que ha debido ordenar hace mucho tiempo, pero lo está ordenando ahora, cuando está reunido ese grupo, que se levanten los bloqueos. Es decir, que a la gente le pueda llegar la comida. Es decir, que los animalitos que van a ser después nuestro alimento y base de nuestra alimentación posterior no se mueran de hambre. Es decir, que pueda llegar el oxígeno a los hospitales. Es decir, que no se paralice la actividad productiva y el país no quede reducido a lo que lo quieren reducir, a un montón de cenizas. Esa es la decisión del presidente. Levanten los bloqueos. ¿Qué van a decir los del paro? ¿Que es que paro sin bloqueo no existe? Es decir, paro sin delito, es decir, paro sin violencia, es decir, paro sin abusar de los derechos de los colombianos hasta el punto de cometer crímenes sucesivos y continuos en contra de ellos. Es decir, que ellos no son los del paro, sino que son los vándalos, que son los criminales que están paralizando las caravanas de camiones que nos traen la alimentación y que nos traen el oxígeno y que nos traen la vida, en otras palabras dicho. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Porque si dicen no, es que la función de la protesta implica el derecho a cometer desafueros y violencias contra los demás. Entonces quedan en evidencia. Entonces el mundo entero va a saber que no se trata de unos demócratas que están ejerciendo el derecho a la protesta, que dicho sea de paso, como nos lo mencionaba también con tanta autoridad el profesor Eduardo Mackenzie, no existe en ningún tratado de derecho constitucional ni existe en la Constitución colombiana el derecho a la protesta. No son ellos los que quieren ejercer el derecho a la protesta, sino los que quieren ejercer la violencia, los que quieren asesinar a la gente, los que quieren poner contra la pared las instituciones de la República por el camino de la comisión de crímenes sucesivos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Desde luego que van a tratar de adornar de todas las maneras posibles la decisión del presidente Duque como una decisión contraria a la sagrada función de la protesta. Pues mentiras. El presidente Duque no está diciendo nada en contra de la función de la protesta. Le está garantizando a la gente, a los colombianos, el derecho a vivir, el derecho a moverse, el derecho a trabajar, el derecho a sobrevivir en estas condiciones tan adversas. Nada más que eso, y para eso está la fuerza pública. Ese es el orden público. El orden público no es otra cosa distinta que el conjunto de condiciones en medio de las cuales cada uno puede desarrollarse libremente dentro de los marcos constitucionales y legales. Ese ambiente, ese medio en que consiste el orden público tiene que ser garantizado, independientemente de que haya conversaciones. ¿Usted está inconforme con lo que está pasando? Díganos en qué. Y en lo que podamos resolver el problema, lo resolvemos por la vía de la negociación o por la vía del diálogo. Pero, no, es que usted lo que propone es que esto tiene que ser con violencia, que tiene que ser con delito, que tiene que ser con la parálisis del país, que tiene que ser con la muerte de millones de aves y con la muerte de miles de personas por hambre, en los hospitales, por falta de oxígeno. Eso sí no lo puedo tolerar, ni lo podrá tolerar. De manera que los promotores del paro tienen ahora la palabra. El presidente Iván Duque ha puesto los puntos sobre las IES y ha hecho lo que consideramos una jugada política que debió hacerse hace mucho tiempo, pero no importa, una jugada política maestra. Levanten los bloqueos, es decir, dejen de cometer delitos, pero bienvenida a la conversación, lo que él llama la negociación, que es un punto de partida erróneo, nos parece a nosotros, equivocada, lo que se quiera, pero la decisión de levantar en bloqueo en plena conversación con estos negociadores es una decisión, es una pieza maestra de la política.
todo lo que estoy haciendo es garantizándole a la gente el derecho a vivir, a la locomoción, a trabajar, a sobrevivir en estas circunstancias. ¿Ustedes se oponen? ¿Ustedes tienen alguna objeción? ¿Ustedes son los patrocinadores de los bloqueos físicos, de los bloqueos criminales? En ese caso, no tenemos nada que conversar. Con usted tienen que hablar los jueces penales y tiene que hablar la policía. Si ustedes lo que quieren es plantear sus puntos de vista y llegar a negociarlos de alguna manera como sea posible a través de las facultades que tengo como presidente de la República, bienvenidos. De manera que en esos términos queda planteada la situación. Nos parece, y lo decimos con toda franqueza, que la decisión del presidente Iván Duque no puede ser más justa y que es una pieza maestra de la política. Si ustedes lo que quieren es negociar, sigamos negociando, bienvenidos. Si lo que quieren es ser promotores de la violencia, del caos, del delito, con ustedes no puedo negociar, ni puede negociar nadie. Con el delito no se negocia. ¿Qué van a decir los del paro? Ellos tienen la palabra. El presidente Iván Duque ya dijo lo suyo y esperamos que lo cumple. Esperamos que en este momento se estén levantando todos los paros, con la fuerza que sea menester, para que el país vuelva a vivir. Y en eso está en todo su derecho y en su obligación constitucional. Y nadie se puede quejar de que la ejerza en favor de los colombianos y en contra de quienes los del paro han dicho son unos vándalos incrustados en nuestras filas y que no tienen nada que ver con nosotros y nosotros no somos los promotores de la violencia ni del crimen. Que lo demuestren ahora y que lo demuestren aceptando esta medida como una medida elemental de orden público de la que nadie puede quejarse. ¿Se quejarán ellos? Ya lo vamos a ver en las próximas horas.